Muy buenas tardes, nos encontramos en un programa del Museo Dialoga, una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Les saluda su servidor, Luis Pablo Orozco Varela. Para mí es un enorme honor poder participar de un programa dentro de la serie Las Mujeres, la Ciencia y la Tecnología, un programa muy especial donde contaremos con la participación de la doctora Paola Vega, ministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Quisiera, bueno, darle la bienvenida a doña Paola y leer un poco sobre la trayectoria de doña Paola. Doña Paola obtuvo el bachillerato en Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Realizó estudios de maestría en microelectrónica y microsistemas en la Universidad Técnica de Hamburgo. En la misma casa de estudios obtuvo su doctorado en microelectrónica y posteriormente su postdoctorado. La primera mujer costarricense en obtener un doctorado en electrónica. Se desempeñó como docente en el programa de Bachillerato de Ciencias Generales de la Ingeniería en la misma universidad, donde cursó los estudios mencionados anteriormente. Es catedrática de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el cual fundó y coordinó el programa de maestría en Ingeniería Electrónica y el programa de investigación en nanotecnología. Se desempeñó como vicerrectora de investigación y extensión en la misma universidad, puesto que desde el que fomentó, vínculos entre los sectores nacionales, el aumento de la producción científica, el fortalecimiento de la investigación y la extensión universitaria. Ha ocupado el cargo de ministra de Ciencia y Tecnología en Costa Rica y al día de hoy, 2022, es la ministra vigente, ¿verdad? Y bueno, encantado de poder conversar con doña Paola en esta tarde. Doña Paola, sea bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes este rato. Muchas gracias. Quiero también saludar a mi colega, compañera del Museo Dialoga, Mariana Blanco. Saludo para ambos, un gran espacio que vamos a desarrollar el día de hoy. Muchísimas gracias, doña Paola, por acompañarnos. Para el Museo Dialoga es de verdad un gusto. Pues en esta entrevista, como las que hemos realizado anteriormente en la sección que mi compañero Pablo le ha comentado, queremos explorar un poco de su experiencia como una mujer en la ciencia y posteriormente hablar un poco de los temas en los que usted se ha desempeñado, en las áreas en las que ha laborado. Y en esa línea, yo quisiera iniciar preguntándole cómo ha sido su camino profesional, tal vez un poquito de sus motivaciones cuando estaba niña o adolescente, cómo descubrió que quería dedicarse al área de las ciencias y también tal vez un poquito de los proyectos en los que usted se ha desempeñado a lo largo de su trayectoria. Sí, muchas gracias. Bueno, yo sí recuerdo desde que era niña que en la escuela no me hacía muchas gracias estudiar estudios sociales, ni español, ni esas cosas, ¿verdad? Pero sí me emocionaba mucho matemática y ciencias, ¿verdad? Eso sí, siempre me gustó mucho. Tal vez porque era una cosa que la sentía como más dinámica, donde yo, ¿verdad? Como que yo hacía cosas y yo resolvía, ¿verdad? Ese tipo de cosas, además de que la materia me gustaba mucho. Y además de esa, digamos, inclinación natural hacia esos temas, mi abuelo era una persona sumamente inteligente, autodidacta, ingenioso. Yo digo que hubiera sido un increíble ingeniero, inventor, quién sabe cuántas patentes tendría, una persona, ¿verdad?, brillante, pero que no tuvo la oportunidad ni siquiera de terminar la escuela. Entonces, él, digamos, se preparaba de manera autodidacta, empezó a llevar cursos de radio y televisión, a tratar de aprender de electrónica, etcétera. Entonces, cuando yo era niña, el cuarto de mi abuelo era también su taller, y a mí me encantaba pasar todas las tardes desde que regresaba a la escuela con él en el taller ahí. Y entonces yo siempre vi cosas, ¿verdad? Cosas electrónicas alrededor y haciendo cosas y preparando, como decía él, haciendo inventos, adaptando sus cámaras digitales o sus cámaras mecánicas, ¿verdad? Para hacerlas mejor, etcétera, porque él era también fotógrafo.
Y entonces como que me resultaba como muy natural eso, me causaba mucha curiosidad. Yo creo que eso fue una de las cosas que terminó marcando el rumbo que tomé. La otra persona que influyó mucho fue mi mamá, porque cuando estaba yo en el colegio, de 15 años, mi mamá me dijo, bueno, ya es hora de pensar qué va a estudiar. Y entonces yo le dije, ah, música. Entonces mi mamá dijo, ¿y dónde vas a trabajar? ¿Vos crees que puedes ir a una sinfónica o algo así, verdad? O crees más bien que va a ser como de docente de música en una escuela o colegio? Y yo decía, ay, no, 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 yo eso no lo quiero, yo no quiero ser profe, decía yo. Entonces, yo no quiero ser profe. Bueno, la cosa es que entonces me puso a pensar. Después, cuando estaba en décimo, que me encantó la física, entonces yo le decía, ya se voy a estudiar física. Y me dice, ¿y a dónde vas a trabajar? Dice, ¿cuántos docentes de física hay? ¿Cuántos físicos contratan en este país? Y yo, ay, no, yo no quiero ser profe. Entonces resultó que dije yo, bueno, pregunté, ¿cuál es la ingeniería o la carrera que tiene más matemática y más física? Y que no es física y que no es matemática, que no era. Entonces lo que me dijeron fue, hey, electrónica. ¿Y dónde se estudia eso? En el TEC. Y ahí fui a dar, ¿verdad? A partir de ahí yo, ahí es, ya. Y bueno, a partir de ahí, debo decir que en mi vida he tenido muchas personas que, como mi mamá, me han orientado, me han apoyado, han luchado por mí, ¿verdad? Para abrirme oportunidades. Y entonces fui encontrando como, digamos, uno tiene pensado un camino, pero el destino lo va llevando yo diría por lo que es mejor para uno. Entonces, cuando yo terminé de estudiar electrónica en el TEC, ya, en ese momento era el bachillerato, no había licenciatura, yo quería seguir estudiando, pero en el país no había donde seguir estudiando, algo así. Entonces, me dieron la oportunidad de ser profesora en el tecnológico y me dijeron, ahora sí, vaya a busque una beca, porque en ese momento no era como ahora, que ahora hay muchas becas. O sea, hay muchas posibilidades de que uno se pueda postular sin necesidad de ser profesor. Antes las becas eran solo para los profesores, casi. Entonces, bueno, me hablaron de una universidad, que es la Universidad Técnica de Hamburgo. En ese momento, pero serían programas nuevos de maestría internacional. Entonces, me pareció muy interesante. Empezaba uno en inglés y yo dije, me da tiempo de ir aprendiendo el alemán, ¿verdad? De Hamburgo, etc. Y apliqué para mecatrónica. Maestría en mecatrónica, pero las cosas de la vida que pasan. Resulta que cuando estudiaron mi aplicación, dijeron, usted no llevó ni un solo curso de mecánica, entonces no la podemos aceptar. Entonces resulta que yo ya había concursado por una beca que me había ganado, pero ya no tenía la universidad. Entonces, resulta que por esas cosas de la vida, habían abierto en ese año un nuevo programa de microelectrónica y microsistemas y estaban buscando nuevos estudiantes. Entonces pasaron mi currículum al programa de microelectrónica y microsistemas y me dijeron, ahí sí la aceptamos. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque ahí me di cuenta, o sea, ya después viendo lo que decía en mecatrónica, dije yo, sí, no, no era para mí. Yo no era algo que me hubiera gustado mucho, la verdad. Yo lo pensé en ese momento en función de las necesidades del país. Y yo vi que eso era lo que estaba disponible y que más podía ayudar. Pero cuando me pasaron a microelectrónica y microsistemas, entonces fue para mí un paraíso, porque eso era física. La física, ¿verdad? De la más interesante, ¿verdad? Todos los efectos naturales, la física cuántica y otro poco de cosas, pero ahora para hacer sensores, para hacer actuadores, o sea, para combinar con la electrónica y la parte física de la electrónica, que era la que a mí me gustaba. Entonces fue algo muy, muy bueno, definitivamente me encantó. Después tuve la oportunidad de hacer el doctorado en la misma universidad y me vine a Costa Rica. La idea aquí siempre ha sido compartir lo que había aprendido y ayudar a que otras personas tuvieran las mismas oportunidades y pudiéramos, ¿verdad?, difundir ese conocimiento. Entonces ahí fue donde colaboré, ¿verdad? Me asignaron la tarea de abrir la maestría en electrónica, donde también incluí estos temas, donde también empecé a trabajar en crear el programa de investigación en nanotecnología, que ahora es un programa de investigación en materiales avanzados,
ayudar a crear el laboratorio de nanotecnología, que ahora también sirve para ese programa y para muchas otras disciplinas en tecnológico. Dentro de la maestría en electrónica. Entonces, ¿cómo hacíamos para tener más profesores preparados en esto, más profesores jóvenes que pudieran ir a estudiar al exterior? Entonces ahí, por cierto, en su momento, con apoyo del MISIT, en ese entonces, pudimos tener becas TEC-MISIT para esos profesores que después se fueron a estudiar a otros países y ahora regresan con sus doctorados. Y de eso se trata, ¿verdad? De que haya cada vez más personas que sepan estas cosas, que puedan enseñarle a otros, que podamos trabajar juntos para que el país vaya avanzando. Y tengo que decir que en la carrera, pues he encontrado muchos retos, pero también muchas personas que me han ayudado. Y eso ha sido lo importante. En los momentos más difíciles, a pesar de las situaciones difíciles, siempre ha habido quien me ha tendido la mano y me ha dado ánimo para salir adelante. Cuando ya regresé del doctorado, con el tiempo, cuando ya había pasado el tiempo, tenía que estar en el tecnológico por el apoyo que había recibido, volví a irme a Alemania, esta vez para un postdoctorado. Y allí fue también muy interesante porque la idea era aplicar lo que había aprendido, pero ahora en el área biomédica. Entonces, eso también me motivaba mucho, específicamente en relación con el diagnóstico del cáncer. Y por supuesto que eso es una cosa, ¿verdad? Uno siempre piensa todo lo que se puede hacer para diagnosticar a una persona que tiene cáncer, entre más temprano mejor, significa potencialmente salvar una vida, de una familia que va a disfrutar más la compañía de esta persona, más tiempo, una persona que tiene sueños y quiere seguir viviendo, ¿verdad? Que merece la oportunidad de seguir viviendo también. Entonces fue algo muy bonito. Después me regresé y pasé a la vicerrectoría de investigación. En la vicerrectoría ahí el asunto era cómo hacer para que todo el esfuerzo que estábamos realizando en el tecnológico tuviera más proyección, se pudiera llevar más beneficios al país, que pudiera conectarse más internacionalmente para poder también, ¿verdad? Aprender de los equipos de investigación a nivel internacional para aportar también más internacionalmente y poder construir equipo con investigadores de otros países. Y cuando estaba en esas, entonces tuve la oportunidad de venir primero al gobierno de don Carlos Alvarado, primero como viceministra de Ciencia y Tecnología y después como ministra. En todas las veces, creo que lo que he podido ver es que de alguna manera el camino en el que me ha llevado la vida es aquel en donde puedo crear oportunidades para otros. Y creo que eso es lo más importante, digamos, que me ha tocado como abrir brecha para que otros vengan y vayan, ¿verdad? Ayudando a sembrar y cosechar frutos para todos. Y eso es lo que me ha llenado de satisfacción, de trabajar para que otras personas surjan y tengan las oportunidades que yo tuve. Doña Paula, bueno, primero muchísimas gracias por compartirnos toda su trayectoria, que no es corta, ¿verdad? Ahora que usted hablaba eso de los programas, de los proyectos y de colaborar para que otras personas puedan continuar o ingresar a este camino en el que usted ya ha marcado huella, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología y también desde otros programas en conjunto, ¿qué proyectos existen precisamente orientados a motivar a las personas, a trabajar en conjunto? Y sobre todo yo quisiera preguntarle cuáles de ellos están enfocados a contribuir en el estudio, digamos, y la formación de niñas que aspiran a ser mujeres profesionales en ciencia o mujeres que ya están en el área de la ciencia. Sí. Tenemos varias iniciativas, realmente hay mucho trabajo que se ha estado haciendo de forma sostenida en el ministerio. Lo que hemos hecho es como irlo fortaleciendo, irlo impulsando y en algunas cosas pues actualizando. Se necesitan todos estos programas. Sin ningún orden en particular, yo diría, por ejemplo, el programa de centros comunitarios inteligentes. Es un programa que lleva beneficios a muchas personas en el país. Tenemos una red de más de 240 centros comunitarios inteligentes donde, bueno, incluso durante la pandemia también se formaron muchas personas, pero antes de la pandemia teníamos alrededor de 14,000 personas al año que se benefician de estos centros, donde básicamente van a recibir alfabetización digital básica,
de una manera gratuita, donde además hemos combinado con temas de emprendimiento, de ciberseguridad para las personas, entre otras. Eso ha sido una gran experiencia. El equipo que ha estado detrás del día a día, ¿verdad?, de estos centros comunitarios inteligentes, ha hecho un gran trabajo. Una de las cosas que quisimos ordenar fue, o mejorar, era que no importa en cuál CESI, en cuál centro comunitario inteligente estuviera una persona llevando un curso, todos recibieran los mismos contenidos. Entonces, se homologaron esos contenidos, se fue mejorando la oferta, se fue diversificando la oferta, y realmente ha sido una gran experiencia de alianza público-privada, donde ha habido muchas empresas y universidades que en el marco de la responsabilidad social, la extensión, la acción social, han colaborado con estas comunidades. Para muchas personas, esta es la única oportunidad de tener un contacto con las tecnologías digitales. Personas de muy escasos recursos, que de otra manera, aunque uno diga que hay un curso que no cuesta tan caro, diría uno, pensaría uno, ¿verdad?, sobre cómo utilizar, por ejemplo, software básico de oficina. Hay personas que muchas personas en este país que no tienen cómo acceder a eso, no tienen los recursos, y que este conocimiento puede hacer una diferencia muy grande en sus vidas. Por ejemplo, una de las anécdotas más bonitas o de las historias más bonitas que tenemos de esto es que me comentaron de una señora en Cartago, de un CESI, de una señora que ya tenía, digamos, cierta edad, de mediana edad hacia arriba, que decía, viera que yo quiero aprender a usar una computadora, pero mis hijos no me enseñan. Ya los hijos eran adultos, mis hijos están muy ocupados y no me enseñan y yo quiero aprender. Entonces empezó a llegar a los cursos, como eran gratuitos y todo, ¿cómo hago? Empezó a aprender, y resulta que un día, bueno, ella, una persona muy motivada, ¿verdad?, para aprender, y un día le dijo al instructor, profe, viera qué lástima, ya no puedo venir a los cursos. Entonces le dijo el instructor, pero ¿por qué no pueden ir a los cursos? ¿Qué pasó? Dice, es que viera que necesito ir a trabajar, entonces ya no voy a poder. Entonces, bueno, pasó un tiempo, la señora se presentó, nos dicen, creo que fue a los tribunales de justicia, ¿verdad?, a presentar su currículum, y ella se presentó para un puesto de conserje, pero llevó los certificados que tenían los CESI. Entonces alguien le dijo, la persona, inteligentemente, la persona que estaba recibiendo los documentos le dijo, y si usted tiene estos certificados, ¿por qué se postula de conserje? ¿Por qué no se postula de oficinista? Si usted ya sabe hacer todo esto. Y claro, la señora nunca se imaginó, ¿verdad?, que con una cosa así ya la podían tomar en cuenta para otro tipo de trabajo, ¿verdad? Ella nunca vio en ese momento esa oportunidad delante de sí. Y resulta que le dieron el trabajo de oficinista. Entonces ella llegó muy contenta al CESI y le dijo al instructor, profe, gracias a los cursos que llevé aquí, mire, ahora soy oficinista. Yo nunca me imaginé que yo podía hacer una cosa que no fuera ser conserje, o ese tipo de trabajos. Entonces nosotros vemos y nos llena de alegría. Una de las cosas más motivantes de este puesto es cuando uno va a una graduación de CESI, donde usted ve 2/3 de los usuarios de los CESI son mujeres, donde usted ve mujeres y hombres de todas las edades, desde personas mayores hasta personas jóvenes. Para muchas personas ese es su primer certificado que obtienen, que no fuera el de la escuela, del colegio. Algunos ni siquiera han tenido la oportunidad de terminar el colegio, y es un gran logro en sus vidas y precisamente puede hacer una gran diferencia. Entonces ese es un programa muy importante para nosotros. Por otro lado tenemos importante decir que este programa, ahora dijimos, ¿cómo lo llevamos al siguiente nivel? ¿Qué más podemos hacer? Porque la gente quiere aprender más y más y más, o sea, se emocionan. Y es muy bonito porque uno va a las comunidades y las personas dicen, es que yo quiero aprender, yo no quiero que me regalen cosas, yo quiero aprender. Y yo sé que con esto yo puedo hacer mucho. Entonces un agricultor le dice, yo sé que con esto yo puedo vender mejor mis productos. Una persona emprendedora le dice, yo sé que con esto, ¿verdad?, yo también puedo, ¿verdad?, puedo incursionar en otros mercados. Lo dicen con sus palabras. Hay agricultores que dicen, yo sé que con esto, yo podría también, con tecnologías digitales, yo puedo mejorar mis cosechas, ¿verdad? Entonces, realmente hay una conciencia en las personas de la importancia de las tecnologías digitales, de cómo las podrían aplicar cada uno de alguna manera en su actividad, en su vida, en su actividad productiva en su vida, y lo que quieren es
saber cómo. Entonces, eso es algo muy importante que es definitivamente de importancia para el país de seguir fortaleciendo. Y por otro lado, también, por ejemplo, la política de igualdad entre hombres y mujeres en la ciencia, la innovación, la tecnología y las telecomunicaciones, donde ahí se ve la trayectoria de las mujeres profesional y también como, no solamente como creadoras de tecnología, sino también como personas usuarias de tecnología, porque no necesariamente estamos conscientes de los derechos que tenemos como usuarios de la tecnología y cómo podemos hacer para que la tecnología realmente atienda nuestras necesidades, cómo plantear nuestras necesidades como usuarios. Entonces ahí se ve desde promover vocaciones con las actividades que hacemos, normalmente talleres para niñas y niños y personas jóvenes, ahora en este caso dirigida a niños. Además, cómo hacer que, además de interesar a estas niñas en las carreras STEM, cómo hacer que una vez que ingresen a una carrera técnica universitaria, generar un mejor ambiente para que permanezca y se logre graduar. Después, cómo apoyarles en la colocación en el mercado laboral para que se coloquen bien. Después, cuando están en el mercado laboral, cómo apoyar a las mujeres para que vayan tomando puestos de toma de decisión, ¿verdad? Que vayan creciendo profesionalmente. También las mujeres emprendedoras de base tecnológica, cómo las podemos apoyar. Y las mujeres que son usuarios de tecnología, cómo pueden apropiarse de estas tecnologías para mejorar sus vidas y cómo pueden plantear sus necesidades que deseen que sean resueltas por medio de tecnología. Y aquí también comentarles de una muy bonita experiencia que hemos tenido en nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es un programa que se gestó desde el antiguo CONICYT, actual promotora costarricense de innovación e investigación, y que continúa ese programa, que es el programa Constelar. La idea del programa es apoyar a mujeres emprendedoras de base tecnológica. Al principio ellos sacaron una convocatoria y dijeron, vamos a probar, es como un piloto. Pensamos que podrían llegar unos 10 proyectos. La sorpresa fue que llegaron casi 140. Entonces el problema era que no tenían suficientes recursos para atenderles a todas. Pero eso significa que hay mucho más mujeres, ingenieras, científicas, técnicas, etcétera, que están allí, que tienen ideas de negocio basadas precisamente en el conocimiento científico-tecnológico que tienen y que están buscando formas para ser apoyadas. Interesante aquí es ver que, imagínense que nosotros en el MISIT habíamos abierto convocatorias para emprendedores, personas emprendedoras de base tecnológica. Casi no se presentaron mujeres, pero en la otra convocatoria era exclusiva para mujeres y allí llegaron muchísimas mujeres. Entonces quiere decir que de alguna manera, al generar este tipo ¿cómo se llama esto? De acciones afirmativas y decir expresamente que son exclusivas para mujeres, tiene un efecto muy importante en llamar la atención de las mujeres y animarlas a que participen. Eso es algo también muy importante. Por otro lado, cosas como la Estrategia Nacional de Bioeconomía, que la Estrategia Nacional de Bioeconomía para mí es una de las claves para desarrollar con mayor igualdad, equidad, los diferentes territorios del país, porque aquellos territorios que tienen más riqueza biológica son los que son rurales y que típicamente, o más bien históricamente, han sido menos atendidos o han tenido menos oportunidades. Pero ahora, combinar la biodiversidad, las actividades productivas de la región con un giro ya de innovación, de ciencia y de tecnología, les permitiría sobre esas mismas actividades y con el conocimiento que ellos ya han ganado, su propio conocimiento empírico también, reforzarlo con este nuevo conocimiento y salir adelante. En realidad hay muchas cosas, pero esas son de las que pienso que dan, digamos así, una mayor oportunidad de participación equitativa y de desarrollo de las personas en una mayor parte del territorio. Y por supuesto que nosotros, ahora que acabamos de lanzar el nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que buscamos es impulsar una Costa Rica, como se puso en la Estrategia de Desarrollo Territorial de Mideplan, que es digitalizada, descentralizada y descarbonizada. Y pensamos que con esas 3D que decimos nosotros, se puede hacer mucho en los diferentes territorios, se puede hablar de oportunidades para las personas en los mismos territorios, porque las personas en realidad, cuando usted lo ve, no es que quieran irse de su casa, no necesariamente, les gusta el lugar donde viven muchas veces, en muchos lugares. Lo que pasa es que no ven oportunidades en el lugar donde están.
pero lo que tenemos que hacer es más bien potenciar sus fortalezas para que las oportunidades se queden allí y que ellos contribuyan a que el lugar que aman, el lugar donde han crecido, el lugar que les pertenece, ¿verdad? pueda progresar junto con ellos. Entonces, creo que en ese sentido esas son de las cosas más importantes. Y en eso también las tecnologías digitales son vitales. Por eso, lo que debemos también es hacer que todas las personas, no importa si no van a estudiar carreras STEM, tengan el contacto más temprano que se pueda con las tecnologías digitales, porque al final las van a utilizar en sus vidas, para el trabajo, para el estudio, para comunicarse con otras personas, para en realidad siempre las van a utilizar. Entonces, que aprendan a utilizarlas de una manera más provechosa y más segura. Por eso he sido muy insistente junto con el señor presidente sobre la importancia de la alfabetización digital, pero hablamos de iniciativas a escala nacional. Por ejemplo, de ahí la idea del Programa Nacional de Alfabetización Digital. Imagínense lo que es usted alfabetizar digitalmente a todas las generaciones de personas costarricenses, siempre, que estén siempre en el sistema educativo, una generación tras otra, el efecto que tiene eso, y que puedan aplicar esas tecnologías digitales para apoyar las actividades productivas de sus propios territorios. Gente muy joven saliendo del colegio con ese conocimiento podría generar un cambio muy grande en la región. También más oportunidades de teletrabajo, ¿verdad? Porque ya hay personas capacitadas. Entonces, el avance en la infraestructura de conectividad iría de la mano con el avance en una demanda de los servicios de telecomunicaciones que las personas ahora podrían sostener por sí mismas con sus propios medios y beneficiarse de ellos. Estos son algunos ejemplos, pero en realidad sí hay muchas cosas que tenemos por allí, pero tal vez podríamos decir eso es lo que tiene más escala, digamos, y cubre de manera más inclusiva a la población costarricense. Y bueno, queremos aprovechar también la oportunidad para saludar y darle la bienvenida a doña Fiorella Alvarado, gran comunicadora nacional y que también labora en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo está, doña Fiorella? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Aquí entré un poquito tarde, pero escuchando la maravillosa historia de la señora ministra, que realmente tengo que decir que no solo inspira a la gente en el área de la tecnología, sino a todos los que hemos trabajado, hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella, vieran que ha sido muy bonito porque, como ella lo decía, Dios siempre la ha puesto como en un lugar para dar de lo que ella tiene, de las oportunidades que ha tenido, para su conocimiento, para ayudar a otras personas. Entonces, ya tengo yo dos gobiernos en el MISIT y estos últimos 2 años han sido súper, súper bonitos, así que nos va a hacer mucha falta. Muchas gracias. Y saludos a todos. Mucho gusto. Un placer. Nos honra mucho con su presencia. Muchas gracias, Fiorella, y también a doña Paola. Yo quisiera, ahora que hablábamos de estos espacios en los que participan mujeres y que las motivan también desde sus formaciones a participar en estas acciones afirmativas, a mí me gustaría preguntarle a partir de su experiencia, tanto personal como ahora en el puesto en el que ocupa, ¿cómo se ha transformado el escenario profesional y académico para las mujeres en las áreas de las ciencias? ¿Y qué estigmas o retos aún persisten para una mujer que quiera dedicarse a esta área, que ingresa en un espacio académico, que luego ingresa a un espacio laboral, o cómo se ha transformado en el tiempo y qué ventajas podría toparse hoy que hace 20 o 25 años? Sí, yo veo varias cosas. En primer lugar, una mayor concientización de la importancia de que haya más mujeres que participen en estos campos, pero más allá de también la concientización de ya ir generando acciones. En algunos casos todavía son cosas como muy preliminares, pero ya hay intentos. Eso es lo bueno. Y de esos intentos, de esas primeras experiencias, hay que ir aprendiendo, mejorando ¿verdad? Las diferentes iniciativas. Pienso que ahora también hay más conciencia de las mujeres de la necesidad de que trabajemos en red y que nos apoyemos unas a otras, de que seamos, digamos, mentoras de las muchachas que vienen atrás, ellas entiendan que no están solas
que nosotras también pasamos situaciones difíciles, pero que con la ayuda de otras personas las pudimos superar y que ellas también tienen personas a su lado que buscan apoyarlas para que las superen. Entonces, eso, por un lado, creo que sí, todavía nos falta mucho. Creo que también hay que ir cambiando una cultura de, no solamente hay que decir que las mujeres tienen que participar más en esto, tenemos que entender por qué y generar los espacios apropiados para que puedan participar, se puedan sentir cómodas en esos espacios. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en primer lugar, reconociendo la importancia de las mujeres como ejemplo para las mujeres que, digamos, de más adelante en su carrera profesional, reconociendo esa importancia como ejemplo para las niñas más jóvenes, las muchachas más jóvenes. Creo que, por ejemplo, desde la academia, desde las empresas y en los puestos de toma de decisión debe haber más mujeres. Debe abrirse espacios para contratar mujeres de manera muy direccionada, ¿verdad? Bien, con toda la intención de contratar a mujeres en estos campos donde hay poca representación. Y con esto nos referimos no que la contraten nada más por ser mujeres, o sea, porque mujeres capaces hay muchas, ¿verdad? Que abran los espacios y que visibilicen estas oportunidades para mujeres, que abran las puertas y digan, queremos que haya más mujeres aquí porque entendemos la importancia de la equidad, de la igualdad, porque queremos y entendemos que no hay disciplinas para hombres ni para mujeres, ¿verdad? Las carreras son para personas. Y entonces es importante que las mujeres también participen en estos espacios porque son el 50% del talento costarricense. Y es una necesidad para la economía nacional que las mujeres participen. La cantidad de mujeres que pueden incorporarse a estos campos para efectos también económicos es mucho mayor que la cantidad de hombres que podemos incorporar adicionales a estos campos, adicionales a los que ya hay. Entonces tenemos una gran oportunidad en ese sentido. Creo que además de este tema de la conciencia de la necesidad, de la importancia y de lo justo que es abrir los espacios para las mujeres, también tenemos que ir continuando en los esfuerzos por crear una cultura constructiva de la relación entre los géneros. Tenemos que ir generando esa conciencia de que hay comportamientos que son frecuentes pero no son normales. Podría ser frecuente que a una persona, a una mujer o a una persona, digamos, de alguna minoría étnica o con cualquier condición, podría ser frecuente que la persona se encuentre ante actitudes discriminatorias, pero eso no es normal. Eso no es normal en la relación entre las personas. Entonces, en el caso específico de las mujeres, es importante hacer notar los comportamientos que a veces tenemos, tantos, o sea, como sociedad de tantos miles de años, que transmitimos hasta a veces inconscientemente a las siguientes generaciones. Entonces, lo primero es nosotros darnos cuenta de, ok, este comportamiento o esta palabra que dijo, ¿qué es lo que lleva en el fondo? Y cuando entiendo y reflexiono sobre eso, decir, no, esto es algo que debería cambiar porque lleva un mensaje equivocado. Y en ese sentido, creo que ganamos más haciendo una cultura de promover una convivencia armoniosa, de respeto unos a otros, también señalando los comportamientos que no son obviamente adecuados, pero creo que también tenemos que posicionar este mensaje de una forma muy, muy positiva, no solamente punitiva, sino también la parte positiva, de que tenemos que aprender como sociedad entre hombres y mujeres una forma distinta de relacionarnos, donde tengamos el respeto mutuo, pero también dentro de ese marco de respeto las mismas oportunidades y que los derechos sean efectivos para hombres y mujeres. Creo que eso es un largo trabajo de educación que tenemos desde las personas, pienso que las personas más jóvenes ya van, ¿verdad?, comprendiendo esto y se va a ir dando esa revolución, algo que llevará más años, pero que tenemos que acelerar también con medidas afirmativas.
además de las medidas de legislación y todas estas cosas que ya se llevan a cabo, también de medidas afirmativas para posicionar a las mujeres. Una de las cosas que me ha encantado y que veo muy importantes fue cómo en esta administración se anunció que también, así como hay redes de mujeres que apoyan a mujeres, hay una red de hombres funcionarios públicos que también apoyan, ¿verdad?, la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, porque de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, de vivir armónicamente y que las mujeres tomen el lugar que realmente siempre les perteneció en la sociedad. Lo mismo en los ámbitos académicos. Eso quiere decir que tenemos que pensar en una nueva forma de organizarnos. Por ejemplo, si hablamos de las mujeres en el campo académico, y si las mujeres tienen familia, tienen a veces muchas dificultades para llevar posgrados, para ser investigadoras o para ser profesoras, o en los trabajos en el sector privado también, o en el sector público, no importa, el resto del sector público. Y entonces decimos, a veces se piensa el teletrabajo, ¿verdad? Y lo interesante es que se dice, sí, las mujeres dicen, con el teletrabajo yo puedo estar en la casa, con mis hijos, con mis hijas, todo bien, puedo hacer, pero tal vez no siempre hemos pensado, sí, con el teletrabajo, mi esposo, mi compañero también puede estar en la casa con los hijos, con las hijas, ¿verdad? Y cuidamos los dos de los hijos y las hijas que son nuestras, son de los dos, ¿verdad? Entonces, también creo que tenemos que pensar esto en términos de, así como las mujeres necesitan esos espacios y flexibilidad para incorporarse al mundo laboral y realizarse profesionalmente, también los hombres necesitan esa flexibilidad y ese espacio en el mundo laboral y en la sociedad para poder dedicar tiempo a la familia en las mismas condiciones que las mujeres. Entonces, yo lo que me imagino es que ojalá en algún momento en el futuro los niños y las niñas puedan disfrutar o de la compañía de ambos padres, porque tal vez, no sé, por decir algo, los dos hacen teletrabajo en la casa y entonces se turnan para, ¿verdad?, cuidarlos, o que la mitad del tiempo con papá y la mitad del tiempo con mamá, ¿verdad?, en el sentido del cuidado, pero que comparten con ambos. Así como la mujer tiene que abrir el espacio para que disfrute de su crecimiento personal, profesional, a los hombres tenemos que abrir ese espacio para que disfruten de su paternidad, pero de una manera, como digo, constructiva y sin pensar que si un hombre dedica tiempo a cuidar a sus hijos en la casa es menos hombre, o que una mujer que dedica más tiempo al trabajo y tiene que ver cómo hacen, porque esa es la realidad ahora, muchas cómo hacen para también cuidar a los hijos, entonces es menos mujer porque se dedica también a su trabajo y la sociedad tradicional, ¿verdad?, sentido más tradicional, pensaría que la mujer debería dedicarse totalmente a los niños. O sea, esas son construcciones sociales que tenemos que ir rompiendo y adoptando nuevas formas de vivir realmente más equitativas. Muchas gracias, doña Paola. Una última pregunta para tal vez darle ya el pase a mi compañero Pablo. ¿Cuáles son esas áreas, digamos, de desarrollo científico y desarrollo tecnológico en Costa Rica que van creciendo? Pensando en esas personas que nos ven, que tal vez están en décimo y undécimo, dicen, bueno, ok, yo estudio algo relacionado con ciencias, ¿y en dónde me puedo colocar? Bueno, primero tenemos que recordar que el conocimiento, ¿verdad?, de ciencia y tecnología, el conocimiento de ciencia y tecnología son herramientas universales. Uno las puede aplicar en cualquier cosa y realmente se puede hacer muchísimo por mejorar la vida de las personas, pero también que la humanidad está en momentos críticos. Las cosas que enfrenta, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, de que no podemos seguir extinguiendo los ecosistemas, que eso sería nuestra propia extinción, que además de eso tenemos que alimentar a cada vez más personas con menos recursos naturales, que tenemos que dar oportunidad a que la naturaleza se regenere, que, ¿verdad?, o sea, que tenemos que cambiar de un estilo de vida depredador a un estilo de vida armonioso con la naturaleza. Y las cosas que vemos, cambio climático, enfermedades, y con cambio climático potencialmente hambrunas, desigualdad, ¿verdad? Todas esas cosas tienen un origen
que se basa en primer lugar, somos muchísimos y, o sea, llevamos un estilo de vida que no era para tantas personas. El planeta no puede soportar ese estilo de vida con tantas personas viviendo así, ¿verdad? Especialmente las personas que tienen más recursos consumen demasiado, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ir cambiando esa forma de vivir. Para resolver todos esos grandes retos se necesita voluntad política, pero también conocimiento. El cambio climático, ¿verdad?, se mitiga, ¿verdad?, con conocimiento científico y tecnológico, por ejemplo. Más y mejores cosechas sin utilizar más recursos es también ciencia y tecnología. Combatir enfermedades es también ciencia y tecnología. Mejorar el transporte para que sea menos contaminante, pero que podamos mantener nuestras actividades es también ciencia y tecnología. Todas las cosas que prácticamente que tenemos que resolver, así, retos de la humanidad pasan por ciencia y tecnología. Las otras cosas son políticas y de voluntad, ¿verdad? Pero muchas de estas pasan por el conocimiento científico y tecnológico. Entonces, cuando nosotros vemos, yo digo, y yo digo esto, que hay cosas que siempre se van a necesitar. ¿Y cuáles son las cosas que siempre se van a necesitar y que en el futuro vemos que están tomando una mayor fuerza? Es lo que vemos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Son 3 cosas. La salud. Cada vez somos más personas. Vivimos más. Entonces, esos son retos importantes en salud. Por otro lado, las tecnologías digitales. Para comunicarnos, para trabajar, para estudiar, para ejercer derechos. Y por otro lado, la bioeconomía y la economía circular. ¿Qué queremos decir con esto? La sustentabilidad. ¿Cómo mantener nuestras actividades productivas? A ver, ¿cómo mantener una forma de vida, pero que sea armoniosa con la naturaleza? Tomando la menor cantidad de recursos de la naturaleza, utilizándolos de la forma más eficiente y además haciendo que las personas realmente tengan oportunidades, ¿verdad?, para salir adelante, para tener una vida mejor. Esas son las 3 áreas que nosotros vemos que siempre se van a necesitar. Cuando uno observa entonces en términos de carreras, dentro de eso hay carreras en campos científicos y tecnológicos, unas que están saturadas y otras no. Ahí también hay que tener cuidado. Por ejemplo, la carrera de medicina está saturada. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas electrónicos para la medicina, ahí necesitamos gente, ¿verdad? Entonces lo que hay que buscar es qué es lo que hace falta. ¿Qué nos falta? Muchas personas preparadas en tecnologías digitales, programadores, personas de informática. Nos hacen falta personas en ciberseguridad, por ejemplo, en inteligencia artificial, en análisis de grandes cantidades de datos, Big Data, Internet de las cosas. Nos hacen falta personas en telecomunicaciones, ¿verdad? Nos hacen falta personas incluso en estadística, ¿verdad? Que ahora es con la cantidad de datos que manejamos es importantísima la estadística. Por poner algunos ejemplos. Y dentro del campo de bioeconomía y economía circular estamos hablando de personas que sean capaces de combinar, traer conocimiento científico, convertirlo en una tecnología que soluciona problemas. En este sentido, no solamente estamos hablando de tener más y mejores productos, es cómo utilizamos todos esos desechos para que se conviertan en productos y no en problemas para la naturaleza, por ejemplo. Entonces, principalmente en tecnologías digitales se ve una grandísima demanda, un faltante demasiado grande de personas a nivel técnico y profesionales universitarios, y además un campo donde hay muy buenos salarios y donde más bien el problema que tenemos es que, o sea, las empresas buscan y no encuentran gente. Y hay empresas que quisieran venir y abrir operaciones aquí y no hay suficientes personas. Entonces, siempre dentro de esto, o sea, siempre ciencia y tecnología. Hay unas carreras, ahí tal vez la invitación es que a que revisen cuáles son las carreras
de esas áreas donde hacen falta más personas. Sí, en grandes rasgos son esas, principalmente tecnologías digitales. Bueno, ya estamos en la etapa final del programa, estamos en el cierre. Agradecerle mucho a doña Paola su tiempo, su enorme disposición, todo lo que ha compartido con nosotros. Y justamente para finalizar el programa, me gustaría, doña Paola, que usted nos comente un poco sobre ese ámbito donde usted es una gran experta y es en nanotecnología. Coméntenos un poco qué es la nanotecnología, cómo se aplica en la medicina, la esperanza que representa en términos del tratamiento de las enfermedades presentes y futuras. Leí hace poco, ¿verdad?, sobre marcapasos microscópicos que ya están operando, igual a nivel de tejidos, de órganos, en fin. Cuéntanos un poco sobre ese amplio y maravilloso mundo de la nanotecnología. Bueno, aquí vamos a decir que son dos mundos que combinamos, la microtecnología y la nanotecnología, que en este momento trabajan juntos, ¿verdad? La microtecnología, ahí es donde hablamos, ¿verdad?, de esos mini marcapasos, de esas mini agujas que inyectan insulina, pero que no sentimos que ¿verdad?, que nos están punzando. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, monitorear venas y stents, ¿verdad?, inalámbricamente. Todo ese tipo de cosas, incluso, por ejemplo, los implantes para mejorar la audición de las personas. Hay algunos implantes donde ya hay personas que pueden ver, aunque fuera con una visión muy limitada, pero ya pueden ver algo que antes eran ciegas. Realmente hay mucho que se hace. Estamos hablando de sistemas muy pequeños. Y no solo eso, imagínense que hasta hay gente que dice, bueno, sí, sigamos desarrollando la microtecnología porque hasta esa podría ser, se habla incluso de abejas artificiales para polinizar los cultivos ante la amenaza de la extinción de las abejas. Entonces hay primeros experimentos de cómo podría ser una abeja artificial. Hay muchísimas cosas que están en camino. Mucho de lo que nos rodea son microsistemas. Por ejemplo, cuando tomamos un celular y le damos vuelta y la pantalla, ¿verdad?, se adapta, gira la pantalla, eso es porque hay un microsistema adentro, un giroscopio que puede detectar ese giro. Hay muchas cosas que ya son productos que tenemos en la mano y que no nos hemos dado cuenta que son microsistemas. Y la nanotecnología también. A ver, por ejemplo, en la mano, cuando tenemos un celular, ya tenemos nanotecnología en la mano, porque estamos hablando de partes electrónicas, como decir, los legos de la electrónica que está dentro de los celulares son realmente nanoscópicos. ¿Y qué queremos decir nanoscópicos? Estamos hablando de tomar un metro y dividirlo en 10.000 millones de partes. Entonces, es una cosa realmente pequeñísima, pequeñísima. Estamos hablando de que un cabello tiene, digamos, cuando un cabello es grueso, tiene un diámetro de 10 micrómetros. Y los micrómetros son 1000 veces más grandes que los nanómetros. Para que se den una idea, un virus tiene un diámetro de 40 nanómetros. Estamos hablando de cosas que son tan pequeñitas como los virus también. Y la nanotecnología tiene una gran ventaja. Se utiliza mucho en términos de partículas que se añaden a los materiales para mejorarles propiedades. Incluso, por ejemplo, cuando nos ponemos bloqueadores, nos estamos poniendo bloqueadores que ya tienen nanopartículas y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? No necesariamente estamos conscientes de eso, ¿verdad? Tienen nanopartículas para mejorar sus propiedades ¿verdad?, de ultravioletas, ¿verdad?, contra la radiación ultravioleta. La nanotecnología tiene un potencial enorme. Estamos hablando que si algún día se llega a ese grado de control, estaríamos hablando de crear sistemas átomo por átomo, que ya hay ejemplos en la microelectrónica o en la nanoelectrónica de dispositivos electrónicos que se van creando átomo por átomo. Lo que pasa es que los procesos son muy costosos, ¿verdad? Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, vamos viendo propiedades que podemos ver nanotecnológicas en ciertos tejidos que repelen totalmente el agua, hidrofóbicos, ¿verdad? Que no hay forma de que se manchen, por ejemplo, que repelen todas
todo el agua y con ello las manchas de los líquidos, digamos, de un vino, etc. Podemos ver, por ejemplo, no sé si han visto ejemplos de las cucharas que la llenan de miel y queda totalmente limpia. Bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? También. Pero además una cosa muy importante, las aplicaciones que puede tener para la salud. La nanotecnología tiene potencialmente una gran ventaja que no tiene otra forma de medicina, y es que las nanopartículas son tan pequeñas que pueden pasar lo que llamamos la barrera hematoencefálica, es decir, aquella capa de protección entre la sangre y el cerebro, que nos protege de que muchas cosas, ¿verdad?, que están en nuestra sangre y que podrían afectar el cerebro no le lleguen al cerebro. Es una gran protección, pero tiene el problema también de que entonces es muy difícil que ciertos medicamentos lleguen al cerebro, a hacer efecto en el cerebro. Con la nanotecnología podríamos tener ese tipo de medicamentos que abrirían otro tipo de terapias. Entonces, son cosas que están en progreso. Se pensó que la nanotecnología iba a avanzar mucho más rápido de lo que ha avanzado. Sin embargo, ha tenido muy buenos, digamos, muy buenas aplicaciones, definitivamente. Está todavía mucho a nivel de investigación, muchas cosas, pero ya sabemos, imagínense, por ejemplo, la física cuántica. Estamos hablando de, ¿verdad?, hace más o menos 100 años, un poquito más de 100 años que empezó todo ese movimiento. Pero resulta que ahora toda esa física es una realidad en todos los dispositivos electrónicos que tenemos. Así que es cuestión de tiempo para que también veamos productos todavía más revolucionarios basados en los microsistemas y la microtecnología y la nanotecnología. Todavía hay muchísimo por descubrir, lo que nos quiere decir esto. Doña Paola, muchísimas gracias. Para nosotros, tanto a nivel personal como de parte del Museo Dialoga, es un honor contar con su presencia, que haya sacado un poquito de tiempo para dialogar con nosotras. Hemos aprendido muchísimo y sé que las personas que nos van a acompañar en este espacio van a estar aún más animadas, cuestiones de investigar, de ponerse al tanto de cuál es la situación. Yo creo que un elemento fundamental que usted mencionaba es esa necesidad de abrir espacios, ¿verdad?, desde las acciones afirmativas, desde nuestra cotidianidad, tanto para las mujeres en ciencia como en general para todas las personas que están interesadas. Y en este sentido, agradecemos toda la labor que usted ha realizado y también estamos seguros que esa labor va a seguir continuando desde los espacios en los que usted esté. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a Pablo, a Fiorella también por habernos acompañado y bueno, hemos llegado al final del programa. No sé si usted quiere darnos unas palabras finales para esas personas que están motivadas a ingresar en el campo de la ciencia y la tecnología, y sobre todo para aquellas jóvenes, niñas y niños también que están un poco pensando en estos caminos profesionales. Bueno, yo les diría que la ciencia y la tecnología, basado en todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, que es una de las cosas más emocionantes que uno puede estudiar. Siempre habrá algo nuevo por descubrir, algo por inventar. Siempre habrá personas a las que podemos ayudar, muy importante. A veces se piensa que los científicos están nada más así en el laboratorio y luego los ingenieros. No, trabajamos para ayudar a las personas. Y eso es importante que lo conozcan. Aunque no nos vean tal vez como los médicos y las médicas, ¿verdad? Ahí, pero sí trabajamos para ayudar a las personas desde nuestros espacios de trabajo. Y lo hacemos con mucho gusto. Realmente podemos contribuir muchísimo y contribuimos muchísimo a la sociedad, aunque sea un trabajo en apariencia silencioso. Los resultados están alrededor nuestro. Lo que pasa es que lo que no vemos son las personas que hicieron todos estos inventos y todos estos aparatos y todas estas terapias que usamos. Pero decirles que realmente en esto uno nunca tiene tiempo de estar aburrido. Siempre hay algo emocionante que hacer. Conoce uno personas maravillosas y realmente lo llena uno siempre de muchísima satisfacción. También es una necesidad del país. Necesitamos más personas en esto.
y la verdad es que tiene muy buenas oportunidades laborales, ¿verdad? Entonces es algo que vale la pena. Y a veces, yo sé que, quiero decirles, a veces la gente dice, uy, es que no estudia tal cosa, porque qué montón de matemática. No le hagan caso a eso. O sea, vamos a ver, como bien dice mi esposo, lo que usted necesita es ser aplicado, ¿verdad? Sea aplicado y que le guste lo que está haciendo, ¿verdad? Y entonces usted va a ver que, o sea, va a ver que cuando estudien no es aburrido ni es una carga, es algo bonito, lo disfrutan, ¿no? Y entonces cuando uno disfruta algo lo aprende, ¿verdad? Entonces la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Tenemos que aprender a hablarlo. Eso es lo que hay que hacer nada más, como aprender un idioma. ¿Y cómo aprenden un idioma? Con constancia, con estudio. Es lo mismo aquí, ¿verdad? Que no les dé miedo. Cuando uno aprende un idioma, a veces uno dice, uy, me da miedo, me da vergüenza hablar, porque seguro, ¿verdad? Me voy a equivocar y todo. Es igual que aprender un idioma, la matemática. Uno se equivoca, pero aprende y sigue, ¿verdad? Y en algún momento, así como en algún momento ya uno aprende a hablar inglés, francés, el idioma que quieran, ¿verdad? Las matemáticas también la van a aprender y la van a poder usar. Va a ser su nuevo idioma. Entonces no le tengan miedo a eso. Y siguiente, ¿verdad? Además de eso, no dejen que nadie les diga que no pueden. Las personas que saben lo inteligentes que son, lo capaces que son, lo talentosas que son y todo lo que pueden hacer son ustedes. Entonces no dejen que otros les digan, uy, usted no puede, qué miedo, no sé qué. No, nada de eso, ¿verdad? No dejen que esas cosas que dicen las personas les quiten las oportunidades, porque las oportunidades se toman. Hay que tomar las oportunidades. Y simplemente se abre la puerta de la oportunidad y se trabaja para lograr el resultado que uno quiere. Eso es lo importante. Hay muchas personas que aún en condiciones difíciles han logrado salir adelante con una carrera de ingeniería, con una carrera de ciencias. Busquen apoyo si necesitan apoyo, ¿verdad? Por supuesto, nadie espera que uno siempre resuelva solo sus problemas. Para eso estamos las otras personas, para ayudarnos. Busquen apoyo, ¿verdad? Pero no dejen que les roben los sueños y luchen por ellos. Bueno, aprovecho también para invitar a doña Paola a conocer el Museo de Cultura Popular. Las puertas están abiertas cuando desee venir. Igual también doña Fiorella. Agradecerle a doña Fiorella su apoyo para que esta entrevista pudiera ser una realidad. Y con eso estaríamos despidiendo el espacio, el programa El Museo Dialoga. Muchísimas gracias. Nos vemos en una pronta oportunidad. Muchas gracias a ustedes también.